Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos una de las historias más fascinantes de la vida en la Tierra, el auge y la caída de los dinosaurios. Un relato que comienza hace más de 230 millones de años, en un planeta convulso, impredecible y lleno de posibilidades. Un mundo donde la vida luchaba por adaptarse a cada catástrofe, a cada cambio climático, a cada respiración de la Tierra misma. Esta no es solo una historia de criaturas gigantes y feroces, sino una lección de evolución, adaptación y extinción. Hace unos 252 millones de años, la Tierra vivió la peor crisis biológica de su historia, la extinción masiva del Pérmico-Triásico. Cerca del 90% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron. El planeta se convirtió en un desierto casi estéril, un infierno tóxico donde los volcanes de Siberia liberaban cantidades colosales de dióxido de carbono y metano. Las temperaturas se dispararon, los océanos se acidificaron, y el aire se volvió irrespirable en muchas regiones. Sin embargo, como ha ocurrido tantas veces, la vida no se rindió. En ese mundo devastado surgieron los primeros dinosaurios. No eran los gigantes que solemos imaginar, sino animales pequeños, veloces y ágiles, que apenas se distinguían de los reptiles comunes de su tiempo. Eran oportunistas, criaturas adaptadas a un planeta en reconstrucción. La extinción del Pérmico había borrado a los grandes dominadores del pasado, y ese vacío ecológico abrió la puerta a nuevas formas de vida. Los primeros dinosaurios aparecieron en el período Triásico, hace unos 230 millones de años, en lo que hoy es Sudamérica. Los paleontólogos han encontrado allí fósiles de especies como Eoraptor, Herrerasaurus y Staurikosaurus. Eran del tamaño de un perro grande, bípedos y con patas fuertes para correr. No eran aún los reyes del planeta, pero tenían una ventaja evolutiva: su postura erguida. A diferencia de los reptiles primitivos, que caminaban con las patas extendidas hacia los lados, los dinosaurios mantenían sus extremidades bajo el cuerpo, lo que les permitía moverse más rápido y durante más tiempo sin agotarse. Esa postura fue una innovación crucial. Les dio movilidad, eficiencia y la capacidad de ocupar territorios cada vez más amplios. Con el tiempo, evolucionaron hacia una enorme diversidad de formas, adaptándose a distintos nichos ecológicos. Algunos se volvieron carnívoros especializados, cazadores con dientes afilados y garras curvas, mientras que otros desarrollaron dietas herbívoras, cuellos largos y mandíbulas capaces de triturar plantas duras. La evolución experimentaba sin descanso, y cada cambio climático o catástrofe geológica servía como una criba natural. El planeta en ese entonces estaba compuesto por un único supercontinente, Pangea. Imagina una vasta masa de tierra que unía lo que hoy conocemos como África, América, Europa y Asia. En sus regiones interiores, el clima era árido, con grandes desiertos, pero las zonas costeras ofrecían vida abundante. Esa unidad continental permitió a los dinosaurios expandirse rápidamente, extendiéndose desde los trópicos hasta los polos. En los cielos, otros reptiles alados comenzaban su propio camino evolutivo, los pterosaurios. Y en los mares, reptiles gigantes como los ictiosaurios y plesiosaurios reinaban sobre los océanos. El auge de los dinosaurios comenzó en el Triásico tardío, cuando una serie de erupciones volcánicas colosales provocaron la extinción de muchos de sus competidores, como los crurotarsos y otros arcosaurios. Esa crisis, conocida como la extinción del Triásico-Jurásico, fue la puerta definitiva que abrió su reinado. Cuando el polvo volcánico se asentó y los cielos se despejaron, los dinosaurios emergieron como los amos de la Tierra. El Jurásico marcó su edad dorada. Las placas tectónicas comenzaron a fragmentar Pangea, dando origen a nuevos continentes y mares. Esa división generó climas más diversos y ecosistemas variados, donde los dinosaurios prosperaron como nunca antes. Algunos, como los saurópodos, alcanzaron tamaños colosales: Brachiosaurus, Diplodocus, Apatosaurus. Sus cuerpos eran tan grandes que podían pesar decenas de toneladas. Se alimentaban de coníferas y helechos gigantes, desplazándose lentamente por planicies verdes que parecían no tener fin. Los carnívoros también evolucionaron en respuesta a esa abundancia. Allosaurus,
uno de los grandes depredadores del Jurásico, acechaba con precisión letal, utilizando su agilidad y fuerza para derribar presas mucho más grandes que él. Las relaciones entre depredadores y herbívoros se volvieron un delicado equilibrio ecológico, un juego evolutivo donde cada adaptación generaba una respuesta. Cuellos más largos, dientes más afilados, armaduras óseas, estrategias de caza en grupo, todo formaba parte de una carrera biológica sin fin. Los bosques jurásicos eran un espectáculo de vida. Las plantas con semillas dominaban el paisaje, mientras los primeros mamíferos, diminutos y nocturnos, trataban de sobrevivir bajo la sombra de los gigantes. Eran pequeños, peludos, de hábitos discretos. Su papel en ese mundo era secundario, pero su historia apenas comenzaba. A medida que avanzaba el tiempo, los dinosaurios no solo diversificaron sus formas físicas, sino también sus comportamientos. Algunos desarrollaron estructuras óseas y crestas llamativas, posiblemente para atraer pareja o intimidar rivales. Otros empezaron a mostrar signos de cuidado parental, protegiendo sus nidos y alimentando a sus crías. Los fósiles de huevos y nidos hallados en Mongolia y Argentina revelan que el instinto maternal no era exclusivo de los mamíferos. El Cretácico trajo consigo nuevas revoluciones. Las plantas con flores, las angiospermas, surgieron y transformaron los ecosistemas. Los insectos polinizadores comenzaron a prosperar, y los herbívoros adaptaron sus dietas a la nueva vegetación. Fue un tiempo de innovación biológica, pero también de competencia feroz. En este periodo aparecieron algunos de los dinosaurios más famosos, como Tyrannosaurus rex, Triceratops, Velociraptor y Spinosaurus. Durante millones de años, los dinosaurios dominaron cada rincón del planeta. Desde los desiertos abrasadores hasta las regiones polares cubiertas de bosques templados. No había rival para su diversidad y poder. Pero el reinado de los gigantes estaba destinado a terminar. La naturaleza, indiferente a la grandeza de cualquier especie, prepara siempre un cambio, una transición inevitable. Y en el horizonte del tiempo, una amenaza silenciosa viajaba hacia la Tierra desde el espacio profundo. En el Cretácico tardío, el mundo había cambiado de forma radical. Los continentes se habían separado mucho más desde la época de Pangea, y eso había creado climas distintos, mares interiores y ecosistemas complejos. Los dinosaurios, lejos de decaer, alcanzaban su máxima diversidad. Había especies pequeñas y veloces que cazaban en grupo, otras que dominaban los cielos y enormes herbívoros que vagaban por planicies cubiertas de vegetación exuberante. En ese mundo también comenzaban a surgir las primeras aves verdaderas, descendientes directas de los dinosaurios terópodos. La evidencia fósil muestra que las aves no son simples parientes lejanos de los dinosaurios, sino sus herederas biológicas. Compartían rasgos como los huesos huecos, las garras en las alas, los dientes primitivos y una estructura ósea ligera. Archaeopteryx, hallado en Alemania, se considera el vínculo más claro entre los dinosaurios carnívoros y las aves modernas. Tenía plumas asimétricas, una cola larga y dientes en el pico. Podía planear entre los árboles, aunque no volar como los pájaros actuales. A través de él, la naturaleza experimentaba una nueva forma de movimiento, el vuelo impulsado por alas cubiertas de plumas. En tierra, la competencia era intensa. Los tiranosaurios se habían convertido en los depredadores supremos del hemisferio norte. Con cráneos masivos y mandíbulas capaces de triturar huesos, Tyrannosaurus rex simbolizaba el poder y la ferocidad del linaje carnívoro. Pero no todo era brutalidad. Su cerebro mostraba cierta complejidad, especialmente en las áreas relacionadas con la visión y el olfato. Algunos estudios sugieren que poseía una inteligencia suficiente para cazar en grupo o mostrar comportamientos sociales básicos. Mientras tanto, los herbívoros desarrollaban defensas impresionantes. Triceratops, con su escudo óseo y 3 cuernos, era una fortaleza viviente. Los anquilosaurios llevaban armaduras de placas óseas y colas terminadas en masas. Otros, como Parasaurolophus, usaban crestas huecas para producir sonidos resonantes, quizá como forma de comunicación o atracción de pareja. La evolución se había convertido en un diálogo entre el ataque y la defensa, entre el depredador y la presa, entre la fuerza y la estrategia.
Pero bajo esa aparente estabilidad, el planeta acumulaba señales de cambio. Las erupciones volcánicas se intensificaban en regiones como el actual Deccan, en la India, liberando gases que alteraban la atmósfera. Los océanos, que antes eran cálidos y ricos en vida, empezaron a sufrir fluctuaciones de temperatura y niveles de oxígeno. Algunos ecosistemas comenzaron a colapsar lentamente, aunque los dinosaurios parecían resistir. Sin embargo, la amenaza más grande no estaba en la Tierra, sino en el espacio. Hace unos 66 millones de años, un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro se dirigía hacia nuestro planeta a una velocidad de más de 70.000 kilómetros por hora. Su destino final era la península de Yucatán, en lo que hoy es México. El impacto liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. En un instante, el cielo se encendió con un resplandor cegador y una onda expansiva barrió todo a su paso. Los bosques se incendiaron, los mares se levantaron en tsunamis gigantescos y el aire se llenó de polvo y cenizas. Ese evento, conocido como el impacto de Chicxulub, fue uno de los más catastróficos en la historia de la Tierra. El asteroide excavó un cráter de más de 180 kilómetros de ancho y arrojó a la atmósfera toneladas de azufre y rocas vaporizadas. La luz del sol fue bloqueada durante meses, quizá años. Las temperaturas descendieron drásticamente, las plantas dejaron de hacer fotosíntesis y las cadenas alimenticias colapsaron. Los dinosaurios, que habían gobernado el planeta durante más de 160 millones de años, se enfrentaron a un enemigo invisible, el frío y la oscuridad. Los registros fósiles muestran un silencio repentino en las capas de roca que marcan la frontera entre el Cretácico y el Paleógeno. Es una línea delgada, pero significativa. Justo encima de ella, los fósiles de dinosaurios desaparecen. Por debajo, hay rastros de vida exuberante. Por encima, solo restos de pequeñas criaturas que sobrevivieron al cataclismo. Fue una extinción masiva que eliminó cerca del 75% de las especies del planeta. Sin embargo, no todos los linajes perecieron. Los descendientes de los dinosaurios que habían aprendido a volar, las aves, lograron resistir. Su tamaño pequeño, su capacidad de adaptación y su dieta variada les permitieron sobrevivir en un mundo devastado. Los mamíferos, que hasta entonces habían permanecido en la sombra, también encontraron su oportunidad. Eran criaturas nocturnas, de metabolismo rápido, capaces de alimentarse de insectos y semillas cuando los grandes depredadores habían desaparecido. El fin de los dinosaurios marcó el inicio de una nueva era, la era de los mamíferos. Pero la huella de esos gigantes nunca desapareció. Sus fósiles seguirían contando la historia de un mundo perdido, de una civilización biológica que dominó la Tierra con una magnificencia que aún asombra. Hoy, los científicos estudian cada fragmento fósil como si fuera una palabra en un antiguo manuscrito del planeta. Los huesos, las huellas, los huevos fosilizados y los restos de piel petrificada nos hablan de su biología, su comportamiento y su relación con el ambiente. Sabemos, por ejemplo, que muchos dinosaurios eran de sangre caliente, que su metabolismo era activo y que algunos podían regular su temperatura corporal. También se ha descubierto que el color de sus plumas pudo variar desde tonos marrones hasta brillantes iridiscencias metálicas, como las de los pavos reales actuales. La ciencia moderna ha devuelto vida a los dinosaurios, no solo en la imaginación, sino en los laboratorios. Gracias al análisis de isótopos, proteínas fósiles y comparaciones genéticas con aves modernas, los paleontólogos reconstruyen no solo cómo lucían, sino cómo vivían y respiraban. En los huesos fosilizados se conservan patrones de crecimiento que revelan sus edades, enfermedades y hábitos migratorios. Cada hallazgo cambia lo que creemos saber. El estudio de su extinción también nos recuerda algo profundo: la fragilidad de la vida ante los cambios globales. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante millones de años, pero bastó un solo evento cósmico para borrar su hegemonía. La historia de su auge y caída es una advertencia de que ninguna especie, por poderosa que parezca, está a salvo de los caprichos del universo ni de su propio entorno. La desaparición de los dinosaurios fue, sin duda, uno de los momentos más transformadores en la historia de la vida. Pero para entender realmente su auge y su caída, debemos mirar más allá de la catástrofe.
Debemos observar cómo, a lo largo de más de 160 millones de años, la evolución los moldeó hasta convertirlos en los seres dominantes del planeta. En su ascenso, los dinosaurios no solo conquistaron la Tierra, sino también el aire, en cierto modo, incluso el tiempo. La clave de su éxito estaba en su fisiología. Durante décadas, se pensó que los dinosaurios eran reptiles lentos y de sangre fría, dependientes del calor del sol para moverse. Sin embargo, la evidencia moderna sugiere algo muy distinto. Sus huesos, con estructuras internas densas y canales vasculares, revelan un metabolismo más activo, más parecido al de las aves o los mamíferos. Esto significa que podían mantener su temperatura corporal y moverse con gran energía, incluso en climas fríos o en la oscuridad. Esta característica, conocida como endotermia parcial, fue una ventaja evolutiva decisiva. También poseían sistemas respiratorios avanzados. Algunos fósiles muestran cavidades que indican la presencia de sacos aéreos, estructuras similares a las que usan hoy las aves para respirar. Esto les permitía extraer más oxígeno del aire, impulsando su resistencia y su capacidad de crecimiento. Es posible que esta eficiencia respiratoria haya sido una de las razones por las que los saurópodos pudieron alcanzar tamaños colosales sin colapsar bajo su propio peso. El gigantismo de los dinosaurios fue otro de sus grandes logros evolutivos. Alcanzar esas dimensiones no solo los protegía de depredadores, sino que también les daba acceso a recursos inalcanzables para otras especies. Los saurópodos podían alimentarse de las copas de los árboles, donde la competencia era menor. Sus esqueletos, aunque enormes, eran sorprendentemente ligeros gracias a la presencia de huesos huecos. Esta combinación de tamaño y estructura interna les permitía crecer rápido y mantenerse estables. Pero la evolución no solo se centró en la fuerza o el tamaño. Los dinosaurios desarrollaron cerebros cada vez más sofisticados. En los terópodos, especialmente los dromeosaurios, el cerebro creció en proporción al cuerpo. Tenían sentidos agudos, una excelente coordinación y posiblemente comportamientos complejos, como la caza cooperativa o el cuidado parental. Sus ojos orientados hacia adelante les proporcionaban visión estereoscópica, lo que les daba una percepción precisa de la distancia, una ventaja crucial para un depredador. La inteligencia también se manifestaba en otras formas. Algunos herbívoros vivían en manadas organizadas, lo que implicaba cooperación y comunicación. Las huellas fosilizadas halladas en lugares como Colorado y Argentina muestran grupos de individuos moviéndose en conjunto, posiblemente con roles definidos dentro del grupo, adultos en los bordes protegiendo a las crías en el centro. Este tipo de comportamiento social no era simple instinto, sino resultado de una evolución cognitiva sostenida por la necesidad de sobrevivir. El color y la textura de su piel también han sido objeto de estudio. Aunque durante mucho tiempo se los imaginó con piel escamosa y tonos verdosos o grises, los avances en el análisis de fósiles microscópicos revelan la presencia de estructuras llamadas melanosomas, que determinan la pigmentación. Esto ha permitido deducir que algunos dinosaurios tenían plumas de colores vivos, quizá con patrones para el camuflaje o el cortejo. Lejos de ser criaturas monocromáticas, el mundo de los dinosaurios pudo haber sido un espectáculo de tonos brillantes y contrastes. Los ecosistemas en los que vivían eran igualmente dinámicos. Durante el Jurásico, la tierra era cálida y húmeda, lo que favoreció la expansión de los bosques y la proliferación de helechos y coníferas. Los ríos serpenteaban a través de vastas llanuras, y las tormentas eléctricas eran frecuentes. Los herbívoros pasaban el día alimentándose y desplazándose en busca de nuevas áreas, mientras los carnívoros acechaban desde la distancia, siguiendo las huellas frescas y el olor del miedo. La vida era una danza constante entre el riesgo y la oportunidad. En el Cretácico, la diversidad vegetal aumentó con la aparición de las plantas con flores. Este cambio botánico alteró por completo la dinámica ecológica. Los herbívoros tuvieron que adaptarse a nuevas dietas más nutritivas, mientras los insectos polinizadores evolucionaban junto a las flores. Era un nuevo tipo de simbiosis biológica. Las plantas ofrecían néctar, y los insectos, al transportarlo, garantizaban su reproducción. En ese mismo ciclo,
Los dinosaurios influían indirectamente en la evolución vegetal al dispersar semillas a través de sus heces o al modificar el paisaje al moverse en grandes grupos. La relación entre los dinosaurios y su entorno era compleja y profunda. No eran meros habitantes del planeta, eran fuerzas ecológicas que modelaban los ecosistemas. Su pisada alteraba los cursos de los ríos, su alimentación controlaba el crecimiento de las plantas, y su presencia mantenía el equilibrio entre las especies. En muchos sentidos, los dinosaurios fueron los ingenieros ecológicos de su tiempo, tal como lo son hoy los elefantes o los castores. Sin embargo, la vida en la Tierra nunca se detiene, y cada éxito contiene en sí mismo el germen del cambio. A medida que el clima variaba, los mares subían y bajaban, y los continentes se desplazaban lentamente, las especies debían adaptarse o desaparecer. Algunas líneas de dinosaurios se extinguieron mucho antes del asteroide, víctimas de transformaciones ambientales o de su propia especialización. Otras prosperaron, mostrando que la evolución es tanto una carrera de resistencia como de innovación. Mientras tanto, los primeros mamíferos seguían su curso silencioso. Eran pequeños, nocturnos y flexibles en su dieta. Su tamaño reducido y su capacidad de regular el calor corporal los mantenían a salvo de los grandes depredadores. Su cerebro, más grande en proporción a su cuerpo, les permitía aprender y adaptarse con rapidez. Estos discretos supervivientes serían los herederos de un mundo que pronto se vaciaría de gigantes. En la naturaleza, el equilibrio nunca es permanente. Lo que domina un día, perece al siguiente. Y lo que parece insignificante, puede convertirse en el nuevo soberano de la vida. Así, mientras los dinosaurios reinaban sobre la Tierra con un esplendor incomparable, las semillas de su final ya estaban sembradas, no por una fuerza externa, sino por el ciclo eterno de cambio que rige el universo. A lo largo del tiempo, la Tierra fue un escenario de constante transformación. Los continentes continuaban separándose, los océanos se expandían y los climas cambiaban con lentitud geológica pero con consecuencias profundas. En ese escenario en movimiento, los dinosaurios evolucionaban con una flexibilidad admirable. Su diversidad no era un accidente, sino el resultado de millones de años de adaptación. Cada forma de vida parecía responder a una necesidad precisa, a un reto ecológico particular. En los bosques del Jurásico y Cretácico, la vida florecía en niveles. En la superficie, los herbívoros se desplazaban en manadas, alimentándose de helechos y plantas bajas. Más arriba, los saurópodos alzaban sus largos cuellos para alcanzar las copas de los árboles, arrancando ramas con movimientos lentos pero poderosos. En los cielos, los pterosaurios planeaban sobre las corrientes de aire cálido, mientras que en los pantanos y ríos, cocodrilomorfos y tortugas prehistóricas aguardaban pacientemente a sus presas. Era un mundo completo, donde cada ser tenía un papel que sostenía el equilibrio. Los dinosaurios no eran simples criaturas mecánicas impulsadas por el instinto. Los estudios recientes sobre sus cerebros, huesos y conductas fósiles indican una complejidad emocional y social mayor de lo que se pensaba. Algunas especies podían emitir sonidos, modularlos e incluso reconocerlos, lo que sugiere un tipo de comunicación avanzada. Los hadrosaurios, por ejemplo, poseían crestas huecas que funcionaban como resonadores naturales. Aquellas estructuras podrían haber producido sonidos graves y potentes que se extendían por kilómetros, usados para advertir, atraer pareja o mantener el contacto con la manada. El instinto parental también marcó un cambio en su biología. Hallazgos en Mongolia, Argentina y China muestran nidos organizados con precisión, dispuestos en círculos y protegidos por adultos. En algunos fósiles, se conservan posturas de defensa, con el cuerpo extendido sobre los huevos, como si el animal hubiera muerto intentando resguardar su descendencia. Esta conducta, profundamente biológica, conecta el mundo de los dinosaurios con el de las aves actuales, que mantienen esa misma dedicación al cuidado de las crías. Las aves son, de hecho, el testimonio viviente de aquella era perdida. Cada gorrión, cada halcón y cada colibrí es un descendiente directo de los dinosaurios terópodos. A través de millones de años, las plumas, que en un inicio pudieron servir para el aislamiento térmico o la exhibición visual, se convirtieron en instrumentos de vuelo. Los huesos se aligeraron,
los dientes se redujeron y el metabolismo se aceleró. La transición entre dinosaurios y aves fue uno de los cambios evolutivos más asombrosos de la historia, una muestra de cómo la naturaleza recicla estructuras antiguas para crear nuevas posibilidades. El registro fósil cuenta esa historia con detalle casi poético. En algunos ejemplares se han conservado impresiones de plumas, tejidos blandos e incluso pigmentos microscópicos que revelan colores. El descubrimiento de Microraptor, un pequeño dinosaurio con plumas en las patas y los brazos, demostró que el vuelo no surgió de un salto directo, sino de una serie de adaptaciones intermedias. Algunos planeaban, otros corrían y agitaban las extremidades para mantener el equilibrio. La evolución, paciente, probaba todas las variantes posibles. Pero mientras unos se adaptaban al aire, otros seguían gobernando la Tierra. En el hemisferio sur, los titanosaurios alcanzaron tamaños colosales. Sus esqueletos hallados en Argentina y Patagonia muestran animales que superaban los 30 metros de largo. Estos gigantes convivían con depredadores igualmente impresionantes, como Giganotosaurus, uno de los mayores carnívoros conocidos. La Tierra era un tablero de titanes, donde cada paso sacudía el suelo y cada rugido resonaba a kilómetros. Sin embargo, incluso en este aparente equilibrio, el planeta seguía siendo impredecible. Las erupciones volcánicas en el Cretácico liberaban gases que alteraban la composición atmosférica. Los niveles de dióxido de carbono aumentaban y las temperaturas globales fluctuaban. Algunos ecosistemas se volvían más áridos, otros se inundaban por la elevación del nivel del mar. Estas variaciones no eran lo bastante rápidas para extinguir a los dinosaurios, pero sí lo suficiente para presionar su evolución, obligándolos a adaptarse constantemente. Cada especie tenía un punto de quiebre, un límite ecológico más allá del cual no podía sobrevivir. Los especialistas en un solo tipo de alimento o hábitat eran los más vulnerables. Cuando el ambiente cambiaba, esas especies no encontraban alternativas y desaparecían lentamente. En cambio, los animales más versátiles, capaces de cambiar de dieta o desplazarse a nuevas regiones, eran los que persistían. Este patrón se repite a lo largo de toda la historia evolutiva de la vida en la Tierra. Los dinosaurios prosperaron no solo por su fuerza, sino por su diversidad. Desde los veloces cazadores bípedos hasta los pesados herbívoros acorazados, representaron casi todas las estrategias posibles de supervivencia. Su éxito fue tan rotundo que moldearon el paisaje y la vida misma. Los bosques crecían bajo su influencia, las presas evolucionaban en respuesta a ellos, y hasta los insectos adaptaban sus ciclos a los ambientes creados por su paso. No obstante, su dominio tenía un precio. Los ecosistemas dinosaurianos eran gigantescos y necesitaban equilibrio constante. Una pequeña alteración podía desencadenar efectos en cadena devastadores. Cuando los volcanes del Deccan comenzaron a liberar enormes cantidades de gases y cenizas, la temperatura del planeta se volvió inestable. Algunos científicos creen que estas erupciones ya habían afectado a la vida terrestre antes del impacto del asteroide. El clima comenzó a enfriarse, los océanos se acidificaron y la cadena alimenticia empezó a tambalearse. Fue entonces cuando el cielo se convirtió en su enemigo. El asteroide de Chicxulub no solo terminó lo que la Tierra había empezado, aceleró el proceso de extinción en cuestión de semanas. La oscuridad cubrió el planeta, las temperaturas cayeron drásticamente y las plantas dejaron de crecer. Sin vegetación, los herbívoros murieron de hambre, y sin ellos, los carnívoros siguieron el mismo destino. Fue un colapso total de los sistemas que habían sostenido la vida durante millones de años. En las profundidades del tiempo, ese suceso marcó una frontera. La línea del límite KPG es un registro geológico visible en todo el mundo, una capa delgada rica en iridio, un metal escaso en la Tierra pero común en los asteroides. Esa línea, encontrada en rocas desde América del Norte hasta Asia, es el testimonio físico del fin de una era y el inicio de otra. Encima de ella, los fósiles de dinosaurios desaparecen. Debajo, abunda la vida. Es una cicatriz en la historia del planeta, un recordatorio de que la naturaleza no conoce permanencias. Pero incluso en la oscuridad posterior al impacto, la vida encontró un camino. Los pequeños mamíferos, las aves y algunas especies de reptiles resistieron.
La catástrofe, que parecía un final absoluto, se convirtió en un nuevo comienzo. Los ecosistemas se reconstruyeron lentamente, los cielos volvieron a despejarse y el planeta retomó su ciclo vital. La extinción no fue un cierre, sino una transición, el paso del mundo de los gigantes al mundo de los pequeños. El silencio que siguió al impacto del asteroide fue absoluto. Durante días, el cielo permaneció cubierto por una capa de polvo y hollín que bloqueaba la luz del sol. Las temperaturas descendieron de forma brutal, los bosques ardieron y los océanos hirvieron antes de enfriarse repentinamente. La fotosíntesis se detuvo y con ella la base de toda cadena alimenticia. Los ecosistemas colapsaron con rapidez, arrastrando a la mayoría de los dinosaurios hacia su final. En cuestión de meses, las criaturas más poderosas de la Tierra fueron reducidas al recuerdo geológico. Pero la naturaleza, incluso en su ruina, nunca se detiene. Tras la destrucción vino la reconstrucción. Los primeros años posteriores al impacto debieron ser un paisaje de devastación. Las temperaturas fluctuaban entre extremos, los incendios eran comunes y las lluvias ácidas caían sobre la tierra calcinada. Sin embargo, entre las cenizas surgieron los sobrevivientes. Las aves, descendientes directas de los dinosaurios, encontraron refugio en los pocos hábitats que quedaban estables. Los pequeños mamíferos, que hasta entonces vivían escondidos en madrigueras, salieron a un mundo sin gigantes. El dominio de los dinosaurios había terminado, pero su legado no. Las aves conservaron su herencia biológica, su estructura ósea ligera, su metabolismo acelerado y su instinto maternal. Cada especie que hoy canta en los árboles o cruza los cielos es una extensión viva de aquella era perdida. Incluso el comportamiento de algunos pájaros modernos, como el cuidado de los huevos, las danzas de apareamiento o los sonidos de advertencia, son ecos directos de conductas que evolucionaron hace más de 100 millones de años. El estudio del impacto de Chicxulub ha revelado detalles cada vez más precisos. En el fondo marino, los geólogos han encontrado capas de cenizas, microesferas de vidrio y fragmentos de cuarzo deformado, pruebas inequívocas del choque. En 2016, una perforación en el centro del cráter permitió recuperar muestras del anillo de Pico, una estructura formada por rocas que se levantaron y colapsaron tras el impacto. Su análisis confirmó la magnitud del evento. La energía liberada fue más de 1.000 millones de veces superior a la de la bomba de Hiroshima. La Tierra se estremeció como nunca antes en su historia. El polvo proyectado a la atmósfera bloqueó la radiación solar y provocó un enfriamiento global. Se estima que las temperaturas cayeron entre 15 y 25 grados Celsius en cuestión de semanas. Los océanos, que actúan como reguladores térmicos, tardaron siglos en recuperar su equilibrio. Durante ese tiempo, los mares se tornaron turbios y carentes de oxígeno, provocando la extinción masiva de innumerables especies marinas. La biosfera entera se reorganizó. Paradójicamente, fue en esa devastación donde surgieron las condiciones para un nuevo comienzo. La ausencia de grandes depredadores permitió que los mamíferos diversificaran su forma y tamaño. Algunos evolucionaron hacia herbívoros terrestres, otros se adaptaron al agua, y un grupo particular comenzó a desarrollar capacidades cognitivas avanzadas. De las sombras del Cretácico surgió la semilla de los futuros dominadores del planeta, nosotros. Pero el legado de los dinosaurios no solo persiste en las aves o en los fósiles, sino también en la estructura de la vida misma. Su larga historia moldeó los ecosistemas modernos. Las plantas con flores que prosperaron durante el Cretácico continuaron expandiéndose, y los insectos polinizadores, que habían coevolucionado con ellas, se convirtieron en pilares de la biodiversidad. El mundo posterior a los dinosaurios era distinto, pero llevaba la huella de su reinado en cada hoja, cada ala y cada depredador. El estudio de los dinosaurios no es solo un viaje hacia el pasado, sino una ventana hacia los mecanismos que rigen la evolución. Su ascenso demuestra cómo una catástrofe puede abrir nuevas oportunidades biológicas, y su caída muestra cuán frágil puede ser el equilibrio ecológico. Cada especie, por dominante que parezca, depende de un sistema complejo de relaciones que puede quebrarse en un instante. La historia de los dinosaurios es, en ese sentido, una lección sobre la humildad cósmica. Los paleontólogos, al excavar y analizar los restos fósiles,
reconstruyen pacientemente esa historia. Cada hueso encontrado es una palabra de un lenguaje antiguo que revela secretos sobre la anatomía, la conducta y el entorno de esos animales. Gracias a la tecnología moderna, hoy se pueden escanear fósiles con rayos X, analizar su composición química y recrear digitalmente su estructura interna. Estas técnicas han permitido descubrir que muchos dinosaurios crecían en ciclos estacionales, que sus huesos mostraban marcas de estrés climático y que incluso algunos pudieron sufrir enfermedades similares a las de los animales actuales. Los avances en paleogenética también han reavivado un debate fascinante. ¿Es posible recuperar el ADN de los dinosaurios? Hasta ahora, la respuesta es negativa. El ADN tiene una vida útil limitada y se degrada con el tiempo, especialmente después de millones de años. Sin embargo, se han encontrado proteínas fosilizadas, colágeno y trazas químicas que ofrecen pistas sobre su biología. No podemos clonarlos, pero sí podemos entenderlos mejor que nunca. Los modelos informáticos y biomecánicos han permitido reproducir sus movimientos, estimar su fuerza muscular y hasta calcular la velocidad de su marcha o carrera. Hoy sabemos que un Tyrannosaurus Rex probablemente no corría como en las películas, sino que avanzaba con pasos poderosos pero controlados, moviendo su cola como un contrapeso perfecto. Su sentido del equilibrio era extraordinario, y su visión, más aguda que la de cualquier depredador terrestre moderno. La ciencia ha despojado a los dinosaurios del mito y les ha devuelto su realidad biológica, una realidad igual de impresionante. No eran monstruos, sino animales perfectamente adaptados a su tiempo. Su tamaño, su forma y su comportamiento eran respuestas precisas a un entorno específico. Si la historia hubiera seguido otro rumbo, quizá ellos seguirían dominando la Tierra y los mamíferos apenas ocuparían un papel secundario. La pregunta de por qué los dinosaurios cayeron mientras otros sobrevivieron sigue siendo motivo de estudio. Algunos investigadores sostienen que no fue solo el asteroide, sino una combinación de factores: vulcanismo, cambios climáticos y alteraciones en los niveles del mar. Es posible que los ecosistemas ya estuvieran debilitados antes del impacto, y que la catástrofe simplemente acelerara un proceso en marcha. Lo cierto es que su final no fue inmediato, sino una agonía que se extendió por miles de años. Pero incluso en su desaparición, los dinosaurios dejaron una herencia que define nuestra existencia. Sin su extinción, los mamíferos, y por ende los seres humanos, tal vez nunca habríamos tenido la oportunidad de evolucionar. En ese sentido, el fin de los gigantes fue también el principio de nosotros. La vida, como una sinfonía eterna, cambia de tono pero nunca se detiene. Durante millones de años, los dinosaurios dominaron un planeta que parecía hecho para ellos. Cada continente, cada clima, cada ecosistema tenía su versión particular de estas criaturas. Algunos vivían en zonas áridas donde las lluvias eran escasas y las temperaturas extremas. Otros prosperaban en selvas húmedas, rodeados de ríos y plantas exuberantes. Pero en todos los casos, los dinosaurios eran parte esencial del tejido de la vida terrestre. Sin su presencia, el paisaje mismo habría sido distinto. Los paleontólogos han aprendido que no existía un dinosaurio típico. Había una diversidad tan vasta que sería imposible resumirla en una sola forma. Algunos pesaban apenas unos pocos kilogramos, ágiles y plumosos. Otros, como los titanosaurios, alcanzaban las 80 toneladas. Esta variedad fue el resultado de millones de años de evolución, de pruebas biológicas, de adaptaciones que se perfeccionaron generación tras generación. La naturaleza, con su método implacable de ensayo y error, había logrado una de sus obras maestras más complejas. En los grandes llanos del Cretácico, manadas de herbívoros migraban siguiendo el ritmo de las estaciones. Las huellas fosilizadas encontradas en varios lugares del planeta muestran rastros de cientos de individuos que se desplazaban juntos, probablemente buscando pastos frescos o fuentes de agua. Los carnívoros, a su vez, los seguían de cerca. Era una relación eterna entre cazador y presa, una danza de supervivencia que sostenía el equilibrio de los ecosistemas. Los carnívoros más grandes, como Tyrannosaurus rex, Giganotosaurus o Mapusaurus, no solo cazaban, también eran carroñeros cuando la oportunidad se presentaba.
Sus sentidos estaban afinados para detectar el olor de la carne a grandes distancias. Su olfato, según reconstrucciones cerebrales, era mucho más desarrollado que el de la mayoría de los mamíferos actuales. La visión también era fundamental. Ojos grandes, orientados hacia adelante, les permitían calcular con precisión la distancia al objetivo. No eran simples máquinas de matar, sino depredadores complejos, adaptados a un entorno donde la inteligencia y la estrategia eran tan importantes como la fuerza. Mientras tanto, los herbívoros desarrollaron sus propias defensas. Algunos, como los anquilosaurios, se convirtieron en verdaderos tanques biológicos cubiertos de placas óseas y espinas. Otros, como los hadrosaurios, apostaron por la velocidad y la cooperación grupal. Los ceratopsios, con sus cuernos y escudos, eran una mezcla de belleza y peligro. Cada adaptación respondía a una presión específica: sobrevivir en un mundo donde el menor error podía significar la extinción. En el aire, los pterosaurios mantenían su reinado. Con alas formadas por una membrana de piel sostenida por un largo dedo, surcaban los cielos buscando peces o pequeños vertebrados. Algunas especies, como Quetzalcoatlus, alcanzaban envergaduras de más de 10 metros, comparables a las de una avioneta moderna. El cielo del Cretácico debía ser un espectáculo continuo de movimiento, con bandadas de aves primitivas y pterosaurios gigantes planeando sobre paisajes tropicales. Los mares también eran dominios de gigantes. Aunque los dinosaurios propiamente dichos nunca habitaron los océanos, sus contemporáneos marinos, plesiosaurios, mosasaurios e ictiosaurios, representaban el poder evolutivo de la era. El océano del Cretácico era cálido, con arrecifes de rudistas, esponjas y corales que sostenían una red alimentaria abundante. Allí, los reptiles marinos eran los equivalentes acuáticos de los tiranosaurios, cazadores implacables que acechaban bajo la superficie. Los ecosistemas del Mesozoico formaban un equilibrio delicado. La vegetación crecía al ritmo de las lluvias monzónicas, los incendios naturales rejuvenecían los bosques, y los ríos moldeaban las planicies donde los animales se congregaban. Todo ese ciclo de vida dependía de la interacción entre especies, del flujo de energía y nutrientes que se transmitía desde las plantas hasta los depredadores. Cuando el asteroide impactó, ese sistema completo se rompió como una cadena frágil. El impacto no solo destruyó físicamente el entorno, sino que alteró la química global del planeta. Los incendios forestales generaron una capa de humo que bloqueó la luz solar, interrumpiendo la fotosíntesis. El dióxido de azufre liberado por las rocas vaporizadas produjo lluvias ácidas que quemaron las hojas y envenenaron los suelos. Los océanos, privados de luz, sufrieron un colapso del fitoplancton, base de toda la vida marina. Fue un invierno global, un periodo de oscuridad y frío que duró años. Los animales más grandes fueron los primeros en desaparecer. Sus cuerpos necesitaban grandes cantidades de alimento, y sin plantas ni presas disponibles, sucumbieron al hambre. En cambio, las especies pequeñas, capaces de esconderse, hibernar o alimentarse de recursos variados, resistieron mejor. Los fósiles del periodo inmediatamente posterior muestran un mundo vacío de colosos, habitado por aves primitivas, mamíferos insectívoros y reptiles diminutos. El orden natural se había invertido. El estudio de esa transición, visible en las capas de roca, es una lección de resiliencia. En la Tierra no hay finales absolutos, solo transformaciones. La extinción que acabó con los dinosaurios abrió la puerta a una nueva era biológica. Los bosques se regeneraron lentamente, los mares recuperaron su equilibrio químico, y los nichos ecológicos vacíos fueron ocupados por nuevas formas de vida. Los mamíferos, hasta entonces relegados a la sombra, comenzaron a expandirse con rapidez. La naturaleza, una vez más, demostraba que cada catástrofe es también un punto de partida. En los primeros millones de años tras la extinción, la vida volvió a diversificarse. Las aves colonizaron los cielos, los mamíferos evolucionaron hacia una variedad de tamaños y formas, y los continentes siguieron moviéndose, reconfigurando los mares y las montañas. La Tierra nunca volvió a ser la misma, pero en cada bosque, en cada criatura que vuela o respira, permanece el eco de los dinosaurios. Su legado no es un conjunto de huesos fosilizados,
sino la continuidad de la vida misma, la demostración de que la evolución no conoce derrota, solo cambio. Cuando contemplamos un ave al amanecer o escuchamos el aleteo de un colibrí, estamos presenciando el resultado de una línea ininterrumpida que conecta el presente con un pasado remoto. Los dinosaurios no desaparecieron del todo. Su espíritu, transformado, aún cruza los cielos. Su historia no es solo la de su auge y su caída, sino la de la persistencia de la vida ante la adversidad. El impacto del asteroide fue tan devastador que, durante un tiempo, la Tierra se convirtió en un lugar inhóspito para casi toda forma de vida compleja. Los cielos permanecieron cubiertos por una espesa capa de polvo y gases. El sol apenas lograba atravesar esa barrera y las temperaturas globales descendieron a niveles extremos. Las noches se prolongaban, las plantas morían, los herbívoros caían con ellas y los carnívoros, privados de alimento, no tardaron en seguir el mismo destino. Sin embargo, lo que para unos fue el final, para otros fue el inicio de una nueva era. Las criaturas que sobrevivieron lo hicieron gracias a su capacidad de adaptación. Los pequeños mamíferos, aves primitivas, cocodrilos, tortugas y algunos peces lograron resistir. Estas especies compartían una característica esencial: podían sobrevivir periodos prolongados sin alimento o con recursos limitados. Además, su tamaño pequeño les permitía refugiarse en madrigueras, cuevas o bajo la tierra, donde las temperaturas eran más estables y el impacto del desastre menos severo. Fue una demostración clara de que, en la evolución, la resistencia es tan importante como la fuerza. Con el tiempo, las partículas en suspensión comenzaron a asentarse, y el sol regresó lentamente al cielo. El calor volvió, los océanos se templaron, y las semillas que habían permanecido latentes bajo las cenizas germinaron. La Tierra, paciente, empezó a reconstruirse. Lo que emergió entonces fue un mundo nuevo, un planeta transformado tanto geológica como biológicamente. Las formas de vida que lo habitaron ya no serían las mismas. En ese contexto, los mamíferos iniciaron su expansión. Durante el reinado de los dinosaurios, habían sido criaturas pequeñas, nocturnas y discretas. Su dieta variada y su metabolismo endotérmico, similar al de los humanos, les permitió sobrevivir a la catástrofe. Con los grandes reptiles desaparecidos, encontraron un planeta vacío de competidores y lleno de oportunidades. Algunas especies comenzaron a crecer en tamaño, otras desarrollaron nuevos sentidos, y poco a poco, ocuparon los nichos que los dinosaurios habían dejado atrás. Sin embargo, los descendientes de los dinosaurios, las aves, siguieron presentes. Mientras los mamíferos exploraban la Tierra, ellas conquistaban los cielos. El vuelo les permitió dispersarse, encontrar alimento y evitar depredadores. En su adaptación se refleja la misma capacidad que una vez permitió a los dinosaurios dominar el planeta: la flexibilidad evolutiva. Con el paso de millones de años, las aves se diversificaron en una multitud de especies, desde las pequeñas y rápidas hasta las majestuosas rapaces. Cada una heredó, en su anatomía y comportamiento, la esencia de sus antepasados mesozoicos. El registro fósil que siguió al evento del Cretácico-Paleógeno es una ventana hacia la recuperación de la vida. Los primeros millones de años de la nueva era, el Paleógeno, muestran un paisaje distinto. Los bosques tropicales se expandieron rápidamente, los climas se estabilizaron y los ecosistemas se reconstruyeron. En ese escenario, los mamíferos evolucionaron hacia formas nuevas y sorprendentes. Algunos se adaptaron al agua, otros al vuelo, y otros, con el tiempo, caminarían erguidos sobre dos piernas. Pero para comprender de verdad el significado de la extinción de los dinosaurios, hay que mirarla más allá del dramatismo del evento. La naturaleza no distingue entre tragedia y renacimiento. Ambos son parte del mismo proceso. Cada extinción masiva ha abierto espacio para nuevas especies, nuevas ideas biológicas, nuevas formas de existencia. El fin del Mesozoico fue también el nacimiento del Cenozoico, la era de los mamíferos, y finalmente, del ser humano. Aún así, los dinosaurios dejaron un legado profundo que trasciende lo biológico. Su presencia modificó el planeta en niveles insospechados. Durante millones de años, movieron materia, dispersaron semillas y alteraron la química del suelo con su actividad.
Su desaparición cambió la estructura de los ecosistemas, lo que a su vez transformó la composición de la atmósfera. En cierto modo, los dinosaurios moldearon las condiciones que harían posible la vida futura. Hoy, los científicos continúan descubriendo nuevas especies casi cada año. Desde desiertos áridos hasta selvas tropicales, los fósiles revelan detalles que completan el rompecabezas de su historia. Algunos hallazgos recientes han mostrado comportamientos antes inimaginables, como dinosaurios que convivían en grupos familiares, que cuidaban sus huevos o que migraban siguiendo patrones estacionales. Estas revelaciones nos acercan más a comprender que, detrás de las apariencias monstruosas, había seres complejos, dotados de instintos, emociones y una biología tan sofisticada como la de cualquier criatura moderna. Las huellas fosilizadas, más que los huesos, son quizá las pruebas más conmovedoras. En ellas se ve la vida detenida en un instante, una madre junto a sus crías, una estampida repentina, el rastro de una cacería o una migración. Cada pisada petrificada es una firma del tiempo, un testimonio de que la vida, incluso en su fragilidad, deja marcas duraderas. El interés humano por los dinosaurios no se explica solo por su tamaño o ferocidad, sino por lo que representan, la memoria de la Tierra misma. Son el recordatorio de que el planeta ha cambiado incontables veces, que lo que hoy parece eterno puede desaparecer mañana. En ellos vemos la escala del tiempo geológico, un tiempo que trasciende generaciones, civilizaciones y especies. Los dinosaurios fueron la obra maestra de la evolución antes de nosotros. Y en cierta forma, su historia anticipa la nuestra. Dominaron el mundo, prosperaron, se diversificaron y luego desaparecieron cuando su entorno cambió más rápido de lo que podían adaptarse. En su ascenso y su caída hay una advertencia que la humanidad debería escuchar. Ningún dominio es eterno. La Tierra no pertenece a una especie. Todas somos huéspedes temporales de su superficie cambiante. Cuando un científico sostiene entre sus manos el fósil de un dinosaurio, sostiene también el reflejo de un ciclo cósmico. Un ciclo donde la vida nace, evoluciona, se expande y finalmente cede su lugar a otra forma de existencia. La piedra que guarda el hueso es más que un vestigio, es una lección de humildad escrita por el tiempo. Y entenderla es comprender que la historia de los dinosaurios es, en última instancia, también la nuestra. En la vastedad del tiempo geológico, los dinosaurios no solo fueron criaturas colosales, fueron los arquitectos de ecosistemas que definieron una era entera. Cada uno de sus movimientos alteraba el paisaje, y su interacción con otras especies dio forma a un equilibrio ecológico que perduró más de 160 millones de años. Comprender ese equilibrio es entender cómo la vida se mantiene en constante diálogo con el entorno, cómo cada organismo, por pequeño que sea, influye en la estructura de la naturaleza. Las investigaciones actuales han revelado que los dinosaurios formaban parte de sistemas biológicos mucho más complejos de lo que se pensaba. Su impacto en el suelo, por ejemplo, modificaba la composición de los nutrientes, ayudando a que las plantas se reprodujeran y crecieran con mayor vigor. Las semillas transportadas en sus estómagos podían germinar a kilómetros de distancia del lugar de origen, una estrategia de dispersión natural que contribuyó a la expansión de la vegetación terrestre. Eran, en cierto sentido, jardineros gigantes del Mesozoico. También fueron protagonistas en el ciclo del carbono. Su respiración, sus desechos y la descomposición de sus cuerpos intervenían en los flujos de gases que regulaban la atmósfera. Los enormes saurópodos, con su metabolismo activo, generaban grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero que pudo haber influido en los patrones climáticos del Jurásico y Cretácico. Algunos científicos han planteado que los cambios de temperatura durante esa época no fueron solo producto de la actividad volcánica o de las variaciones solares, sino también de la presencia masiva de estos animales. Más allá de los aspectos biológicos, los dinosaurios también representan una ventana al pasado profundo del planeta. Cada fósil encontrado no es solo un cuerpo petrificado, sino un fragmento de historia geológica. Los sedimentos que los rodean cuentan historias de ríos que cambiaron de curso, de desiertos que alguna vez fueron selvas y de mares que se retiraron dejando tras de sí huellas fosilizadas. El estudio de estas capas rocosas permite a los científicos reconstruir con precisión el clima,
la vegetación y hasta los cataclismos que marcaron su destino. En lugares como la Patagonia, Mongolia o Norteamérica, los yacimientos fósiles son verdaderos archivos naturales. Allí, las capas de tierra revelan no solo esqueletos, sino rastros de comportamientos, nidos con huevos, restos de comida, huellas de pisadas e incluso marcas de dientes en huesos que narran historias de caza y supervivencia. Estos hallazgos han transformado nuestra comprensión de los dinosaurios, alejándolos de la imagen de criaturas torpes y solitarias para mostrarlos como animales sociales, activos y perfectamente adaptados a su entorno. El descubrimiento de dinosaurios emplumados en China fue uno de los giros más grandes en la paleontología moderna. Especies como Sinosauropteryx, Anchiornis y Microraptor demostraron que las plumas no eran exclusivas de las aves. Inicialmente surgieron como estructuras de aislamiento térmico, y solo después se transformaron en instrumentos para el vuelo. Algunas plumas, además, se usaban con fines ornamentales o para exhibiciones de apareamiento. Esta evidencia no solo reescribió la historia evolutiva, sino que también mostró cuán profundamente conectadas están las especies entre sí. La relación entre aves y dinosaurios ya no es una simple hipótesis. Es un hecho sustentado por la anatomía, la genética y la fisiología. El esqueleto de un halcón moderno conserva los mismos principios estructurales que el de un pequeño terópodo mesozoico. Los huesos huecos, los músculos del pecho adaptados al movimiento de las alas, e incluso la estructura de las garras son testigos de esa continuidad. La próxima vez que un ave cruce el cielo, bastará imaginar que es un dinosaurio que aprendió a desafiar la gravedad. Sin embargo, mientras algunos evolucionaban hacia el vuelo, otros se adaptaban a distintos entornos terrestres. El Cretácico vio el surgimiento de especies con comportamientos extraordinariamente sofisticados. Algunos carnívoros mostraban evidencias de caza cooperativa, trabajando en grupo para abatir presas mucho mayores. Otros, como los ovirráptores, fueron malinterpretados durante años como ladrones de huevos, hasta que nuevos hallazgos revelaron que en realidad estaban protegiendo sus propios nidos. Estos gestos de cuidado parental nos recuerdan que la vida, incluso en su forma más salvaje, está guiada por impulsos de protección y continuidad. La comunicación entre dinosaurios también fue diversa. Las crestas, cuernos, colores y sonidos eran herramientas de interacción social. Los hadrosaurios, con sus cráneos huecos, producían resonancias profundas que probablemente servían para identificar miembros del grupo o advertir peligros. En otras especies, los colores brillantes o las placas dorsales actuaban como señales visuales. En un mundo donde la supervivencia dependía tanto de la fuerza como de la coordinación, la comunicación era un rasgo evolutivo esencial. Las reconstrucciones digitales modernas nos permiten hoy visualizar esos comportamientos. Gracias a la animación científica y al modelado 3D, podemos observar cómo caminaban, respiraban y cazaban. La biomecánica, una disciplina que combina la física con la biología, ha permitido calcular con precisión el peso, la postura y la energía necesaria para sus movimientos. Se ha descubierto, por ejemplo, que muchos dinosaurios no arrastraban la cola, como antes se pensaba, sino que la mantenían recta para equilibrar su cuerpo mientras se desplazaban. Esta simple corrección cambió por completo la forma en que los imaginamos. Pero más allá de los avances tecnológicos, la fascinación por los dinosaurios toca una fibra más profunda del ser humano. Representan la magnitud del tiempo, la inmensidad de la creación y la certeza de que nada perdura para siempre. Sus huesos fosilizados nos recuerdan que incluso las formas de vida más dominantes pueden desaparecer, dejando tras de sí solo rastros petrificados. A través de ellos comprendemos la fragilidad de la existencia, pero también su capacidad de renacer una y otra vez. En la historia de la Tierra, los dinosaurios fueron la manifestación más pura de la adaptación biológica. No fueron errores evolutivos ni accidentes de la naturaleza, sino respuestas precisas a su entorno. Su reinado terminó, sí, pero su historia continúa grabada en el ADN de las aves, en los ecosistemas que ayudaron a construir y en la memoria geológica del planeta. Su auge y su caída no son solo un capítulo más de la evolución, sino una metáfora de la vida misma, poderosa, cambiante e inevitablemente transitoria. El estudio de los dinosaurios no solo nos revela cómo era la Tierra hace millones de años,
sino también cómo funciona la evolución en su sentido más profundo. Cada fósil, cada capa de roca y cada huella petrificada es una página de un libro escrito con tiempo y fuego. Y en esas páginas, la historia de los dinosaurios es una de adaptación constante, de éxito monumental y de extinción inevitable. Uno de los aspectos más fascinantes de su historia es cómo lograron mantener su dominio durante tanto tiempo. Si pensamos en la escala temporal, los dinosaurios existieron más de 700 veces el lapso de la historia humana. Su supervivencia no fue fruto del azar, sino de una serie de innovaciones biológicas que les permitieron prosperar en ambientes que cambiaban sin cesar. Su sistema respiratorio, su postura erguida y su metabolismo activo los colocaron en ventaja frente a otros animales. Pero además, su diversidad fue su mayor fortaleza. Los saurópodos se convirtieron en los gigantes indiscutibles del planeta. Su cuello largo les permitía alcanzar alimento inaccesible, y sus colas actuaban como látigos para defenderse o equilibrar su cuerpo. Su tamaño colosal era una defensa natural. Pocos depredadores se atrevían a atacar a un animal que podía pesar más de 70 toneladas. A pesar de su apariencia lenta, crecían con rapidez y podían reproducirse en grandes cantidades, lo que aseguraba la supervivencia de su especie. En contraste, los terópodos eran el contrapunto ágil y carnívoro del ecosistema. De ellos surgieron desde cazadores medianos como Deinonychus hasta los gigantescos Tyrannosaurus rex. Estos últimos dominaban la cima de la cadena alimenticia, pero dentro de su linaje también hubo especies pequeñas, inteligentes y veloces. Los dromeosaurios, por ejemplo, eran cazadores que combinaban fuerza, inteligencia y cooperación. Muchos paleontólogos consideran que estos dinosaurios fueron los precursores del comportamiento social en los animales vertebrados. Pero entre ambos extremos, los colosos herbívoros y los veloces depredadores, existía una infinidad de formas intermedias. Algunos, como los ornitópodos, se desplazaban en manadas para protegerse. Otros, como los ceratopsios, desarrollaron armaduras y cuernos que combinaban función defensiva y exhibición social. La naturaleza parecía experimentar con todas las posibilidades de diseño: la velocidad, la fuerza, la inteligencia y la cooperación. Las evidencias fósiles indican que los dinosaurios no solo sobrevivieron gracias a la fuerza física, sino también a su capacidad de adaptarse culturalmente, si se puede usar esa palabra en sentido biológico. Aprendieron a convivir, a proteger a sus crías, a migrar y a modificar su comportamiento según el ambiente. Esas conductas complejas son un recordatorio de que la evolución no actúa solo sobre los cuerpos, sino también sobre las mentes. El hallazgo de nidos, huevos y fósiles de crías ha permitido reconstruir parte de su vida íntima. Algunos dinosaurios, como Mayasaura, cuyo nombre significa buena madre lagarto, cuidaban a sus pequeñas después del nacimiento. Las pruebas indican que las crías permanecían en el nido durante semanas mientras los adultos les llevaban alimento. Ese nivel de cuidado parental fue revolucionario para su tiempo y probablemente contribuyó a su éxito evolutivo. Los estudios más recientes también han revelado otro aspecto sorprendente. Muchos dinosaurios podían regular su temperatura interna, lo que los hacía seres de sangre caliente o mesotermos, algo intermedio entre reptiles y mamíferos. Esta característica les permitió sobrevivir en regiones frías y mantener su actividad incluso durante las noches o en estaciones adversas. Su fisiología era, por tanto, mucho más avanzada de lo que se creía en los siglos pasados, cuando se los representaba como reptiles torpes y lentos. A medida que el conocimiento paleontológico avanza, la imagen de los dinosaurios se vuelve más humana en su complejidad. Ya no son simples monstruos prehistóricos, sino criaturas con comportamientos sociales, emociones instintivas y estrategias de vida sofisticadas. Algunos investigadores han propuesto que ciertos terópodos podían emitir sonidos graves o agudos para comunicarse, mientras que otros usaban movimientos corporales para transmitir señales visuales. El mundo de los dinosaurios no era un silencio pétreo, sino una sinfonía de rugidos, trinos y movimientos. El impacto cultural de estos hallazgos ha sido inmenso. Los dinosaurios, además de ser un tema científico, se convirtieron en símbolos del poder natural y la inevitabilidad del cambio. Su presencia en el arte,
La literatura y el cine reflejan la fascinación que despiertan en nosotros. Películas, museos y parques temáticos los han convertido en parte del imaginario colectivo, pero detrás del espectáculo permanece una verdad científica. Existieron realmente, caminaron sobre el mismo suelo que hoy pisamos y desaparecieron sin dejar descendientes visibles, salvo las aves. Lo más extraordinario de todo es que la extinción de los dinosaurios no fue el fin del linaje que ellos representaban, sino una transformación. En los genes de las aves modernas sigue escrita la historia de sus ancestros. Cada latido de un colibrí, cada planeo de un águila es una repetición diminuta del vuelo ancestral de los terópodos. La evolución no destruye, transforma. En su continuidad silenciosa, la vida mantiene la memoria de todas las criaturas que la precedieron. Si observamos el registro fósil como un espejo, lo que vemos en los dinosaurios no es solo el pasado, sino una advertencia para el futuro. Ellos también dominaron el mundo, también llenaron el planeta de su presencia, también parecían invencibles. Pero su final llegó, no por una falla propia, sino por un cambio que los superó. La historia de los dinosaurios nos recuerda que ninguna especie está por encima del planeta. Todo lo que vive está a merced de los ritmos de la Tierra y del cosmos. Cada fósil, cada hueso, es un recordatorio de lo efímero del dominio. Los dinosaurios fueron los soberanos de un mundo que ya no existe, pero su caída dejó espacio para otro linaje, el nuestro. En esa transición se encuentra la esencia misma de la evolución. La destrucción como principio creador, el fin como preludio de una nueva forma de vida. La historia de los dinosaurios, en su esplendor y en su tragedia, es la historia del planeta entero aprendiendo a renacer. A medida que los científicos profundizan en los restos fósiles y en la evidencia geológica, la historia de los dinosaurios se vuelve más que un relato de extinción. Se convierte en una parábola sobre la vida y el cambio. Las capas de roca que guardan sus esqueletos son como los capítulos de un libro inmenso escrito por la Tierra, y en cada uno de ellos se registra una lección sobre el equilibrio, la adaptación y la fragilidad de la existencia. Después de la catástrofe del Cretácico, la Tierra fue un lugar de silencios prolongados. Los bosques, antes rugientes de vida, quedaron reducidos a paisajes carbonizados. El viento arrastraba el polvo de un mundo apagado. Pero en medio de esa desolación, pequeñas semillas comenzaron a germinar. La vida, con su tenacidad infinita, empezó de nuevo. Las primeras plantas que reaparecieron fueron aquellas capaces de resistir condiciones extremas: helechos, musgos y algunas gramíneas primitivas. Fueron los pioneros del Renacimiento. Las aves, herederas directas de los dinosaurios, se adaptaron con rapidez a este nuevo entorno. Algunas especies se convirtieron en cazadoras, otras en granívoras, y muchas en oportunistas que podían alimentarse de lo que encontraran. Su capacidad de vuelo les permitió colonizar territorios lejanos y repoblar el planeta más rápido que los mamíferos. Mientras tanto, bajo la Tierra, los pequeños mamíferos comenzaban a diversificarse. En cuestión de unos pocos millones de años, la Tierra volvió a ser un planeta vibrante, lleno de posibilidades evolutivas. Sin embargo, el legado de los dinosaurios no quedó enterrado. Sus fósiles, preservados en piedra, se convirtieron en testigos mudos del paso del tiempo. Miles de años después, cuando los primeros humanos los descubrieron sin entender su origen, los huesos de los gigantes dieron nacimiento a leyendas. En muchas culturas antiguas, los fósiles fueron interpretados como restos de dragones, seres mitológicos o dioses caídos. La humanidad, sin saberlo, ya estaba conectando con el pasado profundo de la Tierra. La ciencia moderna, al descifrar sus secretos, transformó el mito en conocimiento. El primer fósil identificado correctamente como un dinosaurio fue hallado en el siglo XIX, durante una época en que la geología y la biología comenzaban a tomar forma como ciencias sistemáticas. El descubrimiento de Megalosaurus en Inglaterra, poco después, de Iguanodon, marcó el inicio de una revolución científica. Por primera vez, el ser humano comprendió que la vida en la Tierra había sido mucho más antigua y diversa de lo que jamás imaginó. A lo largo del siglo XX, la imagen de los dinosaurios cambió una y otra vez. Primero se los imaginó como reptiles lentos y torpes, criaturas condenadas por su propio tamaño. Luego,
Con nuevos hallazgos y tecnologías, se reveló que eran animales activos, sociales y sorprendentemente inteligentes. Las impresiones de piel, los nidos y los restos de plumas transformaron la percepción pública y científica. Hoy sabemos que muchos de ellos eran cálidos, ágiles y complejos, con comportamientos de grupo, comunicación sonora y vínculos familiares. El impacto de esta nueva comprensión ha trascendido la ciencia. Los dinosaurios se convirtieron en una de las mayores fuentes de inspiración artística y educativa de todos los tiempos. Han sido protagonistas de películas, novelas y museos, pero más allá del espectáculo, su verdadero valor reside en lo que nos enseñan sobre la resiliencia del planeta. Representan un pasado tangible que sigue hablándonos en cada fósil desenterrado. El interés por estas criaturas no se limita a la curiosidad infantil o al asombro visual. En el fondo, los dinosaurios encarnan una pregunta esencial: ¿cuál es el destino de las especies que dominan el mundo? En ellos vemos un reflejo de nuestra propia historia. Fueron los dueños absolutos de la Tierra, se expandieron hasta los confines de todos los continentes, y sin embargo, en un instante cósmico, desaparecieron. Su final nos recuerda que el dominio sobre la naturaleza no garantiza la permanencia. En la actualidad, los paleontólogos siguen encontrando evidencias que ayudan a completar los vacíos de esta historia. En lugares como Argentina, Mongolia y China, se descubren casi cada año nuevas especies que revelan detalles insospechados: dinosaurios con plumas de colores, especies adaptadas a regiones polares y criaturas que vivieron en los márgenes de mares desaparecidos. Cada descubrimiento amplía la narrativa, demostrando que aún queda mucho por aprender sobre estos antiguos habitantes del planeta. Incluso los métodos de estudio se han transformado. Hoy, la paleontología combina herramientas de física, química, informática y biología molecular. Se pueden analizar los isótopos de oxígeno en los huesos para determinar la temperatura corporal, o estudiar los patrones de crecimiento en los anillos óseos para conocer su edad. Las simulaciones digitales permiten recrear su forma de caminar, su respiración e incluso sus sonidos. Lo que antes era conjetura, ahora es una ciencia precisa, casi arqueología del tiempo. La comprensión moderna también ha dado paso a una nueva mirada filosófica sobre su historia. La extinción de los dinosaurios no se interpreta solo como un hecho trágico, sino como una consecuencia natural de la dinámica del universo. Todo lo que nace, evoluciona y alcanza su punto máximo, tarde o temprano, declina. Los dinosaurios fueron testigos y víctimas de esa ley universal, pero en su caída sembraron el futuro. Sin su desaparición, los mamíferos no habrían tenido espacio para expandirse, y la historia humana jamás habría comenzado. Así, el polvo que cubrió la Tierra tras el impacto no fue solo símbolo de destrucción, sino también del inicio de un nuevo ciclo. En el silencio posterior a la catástrofe, la vida se reorganizó y siguió su curso, recordándonos que el fin de una era nunca es el fin de la vida misma. Cada extinción ha sido un renacer, cada pérdida una oportunidad para la creación. Y en ese equilibrio entre muerte y renacimiento reside la verdadera fuerza del planeta. Cuando contemplamos los fósiles de un dinosaurio, lo que vemos no es solo una forma antigua de vida, sino un reflejo de la propia Tierra, cambiante, resiliente y eterna. Ellos fueron el rostro de un mundo distinto, pero su historia sigue viva, escrita en las piedras, en el aire que respiramos y en el vuelo de cada ave que cruza los cielos. El auge y la caída de los dinosaurios es, en esencia, el relato de la vida misma aprendiendo a sobrevivir al tiempo. Cada descubrimiento paleontológico añade una nueva capa de comprensión sobre los dinosaurios, como si el planeta hablara lentamente a través de la piedra. Las rocas guardan secretos que el tiempo ha comprimido en fósiles, y cada uno de ellos revela un fragmento de la historia más extensa de la vida. Los científicos que los estudian no solo reconstruyen esqueletos, sino también comportamientos, hábitats, climas y relaciones entre especies. Es un trabajo de paciencia, de observación y de respeto por la historia natural. La paleontología moderna ha transformado nuestra percepción de estos animales gracias a la tecnología. Los escáneres de alta resolución permiten observar el interior de los huesos sin dañarlos, revelando los canales sanguíneos y las estructuras que sostenían músculos y órganos.
Los análisis químicos detectan restos de proteínas fosilizadas, pigmentos y minerales que ayudan a inferir el color de las plumas o la textura de la piel. Lo que antes era especulación, ahora se confirma con evidencia tangible. Cada fósil cuenta una historia, y juntos forman una sinfonía silenciosa sobre la evolución y el paso del tiempo. Uno de los avances más significativos ha sido el estudio del crecimiento óseo. Los anillos microscópicos que se forman en los huesos, similares a los de los árboles, permiten calcular la edad y las condiciones de vida de los dinosaurios. Gracias a esto, se ha descubierto que muchos crecían rápidamente durante sus primeros años y luego ralentizaban su desarrollo al alcanzar la madurez. Algunos, como los grandes saurópodos, podían ganar decenas de kilos por día. Ese crecimiento acelerado requería una fisiología compleja, un sistema circulatorio eficiente y una dieta abundante, lo que refuerza la idea de que eran animales activos, no criaturas torpes. Otro campo que ha revolucionado el estudio de los dinosaurios es la biomecánica. Mediante simulaciones digitales y modelos tridimensionales, los científicos pueden recrear su movimiento, su postura y su velocidad. Estas reconstrucciones han desmentido muchos mitos. Por ejemplo, se creía que los tiranosaurios eran lentos debido a su tamaño, pero los estudios actuales muestran que podían desplazarse con sorprendente agilidad, equilibrando su enorme cabeza con la cola. Las huellas fosilizadas confirman que caminaban con pasos firmes y coordinados, y que sus músculos estaban distribuidos de manera que optimizaban la energía en cada movimiento. El comportamiento social de los dinosaurios también ha sido objeto de fascinación. Se han encontrado fósiles de grupos enteros que murieron juntos, lo que sugiere que algunas especies vivían en manadas o clanes. Otros hallazgos muestran dinosaurios jóvenes junto a adultos, lo que implica estructuras familiares o jerarquías. Estas observaciones, apoyadas por estudios de huellas y patrones de movimiento, indican que la cooperación no era ajena a ellos. En un mundo donde la supervivencia dependía tanto de la fuerza como de la estrategia, la organización grupal pudo ser un rasgo clave. El clima del Mesozoico fue, sin duda, un factor determinante en su evolución. Las temperaturas globales eran más cálidas, los niveles de oxígeno más altos y los polos carecían de hielo permanente. Esto generó una atmósfera rica en biodiversidad. Sin embargo, esos mismos factores también hacían que los ecosistemas fueran vulnerables a cualquier alteración. El vulcanismo, las fluctuaciones marinas y los impactos cósmicos podían cambiar el equilibrio en cuestión de siglos, algo imperceptible en la escala del tiempo humano pero decisivo en la escala geológica. La extinción de los dinosaurios, vista desde la perspectiva de la Tierra, no fue un suceso repentino sino una transformación. Aunque el impacto del asteroide marcó el punto de inflexión, el proceso completo duró miles de años. Algunas especies resistieron más tiempo que otras, refugiándose en zonas menos afectadas. Pero el ecosistema global nunca volvió a ser el mismo. El polvo del impacto redujo la luz solar, las temperaturas descendieron y las cadenas alimenticias se quebraron. En ese vacío, los mamíferos se expandieron, las aves prosperaron y el planeta inició una nueva etapa evolutiva. Hoy, cuando miramos hacia atrás, entendemos que la historia de los dinosaurios es también la historia de la Tierra aprendiendo a renovarse. Su reinado dejó huellas indelebles, continentes modelados por sus migraciones, fósiles que se convirtieron en montañas y un legado genético que aún vuela sobre nosotros en forma de aves. Cada fósil hallado es una conexión directa con un pasado que aún vive en los ecosistemas actuales. El estudio de los dinosaurios también ha abierto preguntas sobre el futuro. ¿Qué lecciones puede aprender la humanidad de su extinción? Ellos fueron los soberanos del planeta durante millones de años, pero un cambio súbito los borró de la faz de la Tierra. Hoy nosotros enfrentamos alteraciones climáticas, pérdida de biodiversidad y transformaciones aceleradas provocadas por nuestras propias acciones. La historia de los dinosaurios nos recuerda que la naturaleza no negocia con la arrogancia. Cuando las condiciones cambian, solo sobrevive quien puede adaptarse. En ese sentido, su caída no es solo un relato del pasado, sino un espejo del presente. Nos muestra que el equilibrio de la vida es frágil, que el poder de una especie no la protege del cambio y que la permanencia en este planeta depende de la armonía con el entorno.
Los dinosaurios, en su magnificencia y en su desaparición, son un símbolo eterno de la fuerza y la vulnerabilidad de la vida. Y aunque sus cuerpos se convirtieron en piedra, su historia continúa palpitando. En cada ala que se abre al viento, en cada fósil que emerge de la tierra, los ecos de su existencia siguen resonando. Ellos caminaron donde hoy caminamos, respiraron el mismo aire primordial, vieron los mismos soles que aún iluminan nuestros días. Su memoria es parte de la tierra misma, un recordatorio silencioso de que nada verdaderamente desaparece, solo cambia de forma. Durante millones de años, los dinosaurios fueron los dueños indiscutibles del planeta. Reinaron sobre desiertos, selvas, pantanos y costas infinitas. Pero más allá de su grandeza física, su verdadera historia radica en la manera en que transformaron la Tierra y en cómo su legado sigue presente en cada rincón del mundo natural. Su desaparición no fue el cierre de una era, sino el punto de partida de una nueva. En sus cenizas germinó el futuro que hoy habitamos. Los científicos han comprendido que, sin la extinción de los dinosaurios, los mamíferos jamás habrían tenido el espacio necesario para diversificarse. Los nichos ecológicos vacíos se convirtieron en oportunidades. De aquellos pequeños animales nocturnos, temerosos y frágiles, surgieron nuevas especies adaptadas a todos los ambientes posibles. Y entre ellas, una línea evolutiva muy particular desarrolló el pensamiento, el lenguaje y la conciencia. El surgimiento del ser humano es, en cierto modo, una consecuencia remota del fin de los dinosaurios. Su caída permitió que la inteligencia se convirtiera en una nueva forma de supervivencia. Pero si observamos con atención, los dinosaurios nunca desaparecieron del todo. Las aves son su descendencia directa, una evidencia viva de que la evolución no destruye, sino transforma. Su estructura ósea, sus pulmones de flujo constante y su metabolismo activo son herencias directas del linaje mesozoico. Cada vuelo de un cóndor, cada canto de un gorrión, cada trino que rompe el amanecer es un eco del pasado, una nota de aquella sinfonía perdida que una vez resonó por todo el planeta. El estudio de los dinosaurios nos ha enseñado más que datos sobre especies extintas. Nos ha permitido entender el poder de la adaptación y el precio del cambio. En sus huesos fosilizados leemos la historia de la vida escrita con fuego, presión y tiempo. Descubrimos que la Tierra no es un escenario inmóvil, sino un organismo vivo que respira, se sacude y renace. Lo que para una especie puede parecer el fin, para el planeta es solo una transición. En cada cataclismo, en cada transformación, hay un nuevo comienzo esperando germinar. El legado de los dinosaurios trasciende lo biológico. Es también cultural, filosófico y emocional. Representan el asombro de la humanidad ante su propia pequeñez frente al tiempo. Nos recuerdan que el mundo que habitamos no nos pertenece, sino que somos una breve página en una historia mucho más larga. Si los dinosaurios, que dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años, desaparecieron ante un cambio repentino, ¿qué podría decirse de nosotros, que apenas llevamos unos pocos miles? Su historia nos invita a la humildad y al respeto por la naturaleza que nos sostiene. Cada fósil hallado es un puente entre el pasado y el presente, una conversación silenciosa entre la ciencia y el tiempo. Al observar un esqueleto en un museo, no vemos solo una criatura muerta. Vemos una historia de adaptación, lucha y renacimiento. Es el testimonio de que la vida no se detiene ni se rinde, sino que se reinventa una y otra vez, desafiando la entropía con su persistencia. Los dinosaurios son la prueba de que incluso lo que desaparece deja huellas imborrables. En la Tierra moderna, su memoria se mezcla con el aire y con el suelo. Los minerales que una vez formaron sus huesos ahora alimentan a las plantas. Los sedimentos que los cubrieron se convirtieron en rocas, montañas y petróleo. De alguna forma, seguimos respirando fragmentos de aquel pasado. En un sentido literal y poético, los dinosaurios siguen formando parte de nosotros. La historia de la vida es circular, y nada se pierde realmente, solo cambia de forma. El auge y la caída de los dinosaurios no es solo una historia del pasado, sino una metáfora de la existencia misma. Todo nace, crece, alcanza su esplendor y finalmente se transforma. Ellos fueron los gigantes del mundo antiguo, los protagonistas de una era de esplendor y misterio,
y aunque su tiempo terminó, su influencia persiste. En el rugido de un volcán, en el vuelo de un ave o en la curiosidad del ser humano que mira los cielos y se pregunta por su origen, vive la esencia de aquellos seres que alguna vez caminaron por la Tierra. Cuando contemplamos su historia completa, comprendemos que los dinosaurios no fueron un error de la naturaleza, ni un accidente del pasado. Fueron una expresión majestuosa de la vida en su estado más puro. Y aunque su final fue abrupto, su legado es eterno. En su ascenso vemos la creatividad de la evolución, en su caída, la fragilidad de toda forma de vida. Pero en ambos extremos, se revela la grandeza del proceso que los hizo posibles, la capacidad de la Tierra para generar y regenerar la existencia. Así termina el relato de los dinosaurios, no con su destrucción, sino con su transformación. Porque nada en la vida se extingue del todo. Ellos siguen aquí, en cada ave que atraviesa el cielo, en cada fósil que emerge del suelo, en cada historia que nos recuerda que somos hijos de un planeta que jamás ha dejado de soñar con la vida. Su auge fue una sinfonía de poder y belleza. Su caída, una nota final que dio paso a un nuevo movimiento en la eterna melodía de la creación.